en lo que vendría a ser tuberculosis y nos faltaba un poco de cáncer. Vamos a matar TB con cáncer para terminar el segmento de neumología. TB en el Perú, ustedes saben, pues, ¿no? La tuberculosis prácticamente nosotros somos uno de los países que tiene más tasas de incidencia en tuberculosis en el mundo. Y también hay que recordar que nosotros, como región, Latinoamérica ocupa el segundo lugar en el mundo después de algunos países asiáticos y africanos como bloque regional en tener una mayor tasa de pacientes con tuberculosis, ¿no? Ahora, hay algunas cositas que hay que resaltar, que quiero compartir con ustedes, para que ustedes puedan tener las cosas bastante claras con este tema que es el pan de día a día, ¿no? En primer lugar, hay que recordar que la mayoría de guías y tratamientos e investigaciones siempre se van a dar en este rango de edad, ¿no? En los pacientes mayores de 15 y menores de 55, donde se han probado la mayor cantidad de exámenes y pruebas que nosotros, digamos, tenemos, ¿no? Lo más importante hay que recordar es que la variable de exposición va a ser una variable fundamental en la tuberculosis, ¿no? La exposición al paciente que tiene tuberculosis es totalmente importante, ¿no? Ustedes van a recordar que normalmente nosotros vamos a eliminar la tuberculosis. No toda tuberculosis que te expongas no te vas a infectar necesariamente. Vamos a tener una barrera que nos va a permitir no infectarnos, ¿no? Y esta barrera va desde las fibrisas, desde todas las divisiones traqueobronquiales, hasta que llega al macrófago, ¿no? La tuberculosis siempre va a querer ingresar a los lugares con mayor oxígeno, por lo cual el cuerpo va a rechazar la mayor cantidad de exposiciones. Por eso es que no todos tenemos una infección necesariamente, ¿no? Eso es importante. Otro detalle que hay que tomar en consideración es que, aparte de la exposición, es importante el tipo de bacteria, ¿no?, al cual nos vamos a enfrentar. Normalmente, el 50 a 75% de pacientes que van a, digamos, de pacientes expuestos a pacientes con tuberculosis, tienden a tener una infección, ¿no? O sea, es importante recordar que este porcentaje es alto, es un porcentaje alto que nos podemos infectar. Pero la infección puede pasar asintomática y nosotros le decimos un estado de latencia, ¿no?, que puede mantenerse muchos años. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una conducta con respecto a la tuberculosis bastante bizarra, porque podemos estar infectados y a la vez no hacer clínica, y podemos ser personas que tienen la infección latente, ¿no? Por eso es que vamos a ver que el hecho de tener contacto con alguien, y este contacto es aditivo, ¿no? Se dice que cuando una persona está cerca de un paciente con tuberculosis por más de 6 horas de contacto estrecho, la tasa es mayor de contagio, ¿no? Entonces eso es importante. Pero no necesariamente de todos estos que se van a infectar te van a hacer clínica, ¿no? O sea, te puedes infectar, 75% de 3 de 4 se pueden infectar cuando están con un paciente con tuberculosis más de 6 horas, lógicamente sin ninguna protección más de mascarilla ni nada, pero no todos estos van a terminar haciendo clínica. La clínica va a depender de muchos factores, porque es una enfermedad multifactorial, ¿no? Como es una enfermedad multifactorial, siempre cuando yo digo multifactorial, quiere decir que los países menos desarrollados se van a infectar más. ¿Por qué? Porque es multifactorial. Los países desarrollados tienden a tener mejor control de todos los factores, en cambio los subdesarrollados no. Cuando tengas enfermedades que sean multifactoriales, vas a ver que los más prevalentes son en países subdesarrollados, porque no tienen control sobre los factores. Esta bacteria es una bacteria pequeña, en verdad, menos de 2 micras, Es una bacteria que le encanta trabajar dentro de la célula. Es una bacteria intracelular. ¿Ok? Nosotros le decimos la bacteria del no, porque no forma esporas, ¿ok? Y también es una bacteria que no se mueve, o sea, es inmóvil. Y le encanta crecer lento. Su duplicación es bien lenta, crecimiento lento. ¿Ok? Normalmente esta bacteria se duplica generalmente cada 18 a 24 horas. O sea, imagínate, la duplicación es
recontra lenta, ¿no? Y para poderlo ver en campos, pues va a ser un poco más difícil verlo, ¿no? En varios campos microscópicos, ¿no? O sea, la duplicación es bastante lenta en esta bacteria, ¿no? Aparte que es un facultativo aerobio, ¿no? Le encanta la parte aerobia. Si le haces escoger, es un facultativo aerobio. Le encanta lugares que estén muy bien ventilados, ¿no? Y es importante, ¿no? Normalmente esta bacteria es incolora, ¿no? Por eso también es no de no color, ¿no? Es incolora. Acá te lo pongo acá al costadito. No color. Como es no incolora, no se va a pintar con los clásicos colorantes, ¿no? Y acá vamos a tener que usar el famoso Ciel-Nielsen, ¿no? Entonces es importante. Como es no colora, incolora, entonces usamos el Ciel-Nielsen, entonces para poderla ver a la bacteria, ¿no? Ahora, verla es yuca, vamos a ver que así nomás no vas a poder verlo y vas a tener que tener algunas condiciones para poder verlo, ¿no? Eso también te voy a enseñar. Entender un poco su patogenia, que es cómo origina todo el proceso patológico en sí, y está bien estudiado. Como está bien estudiada la patogenia, podemos tener una fisiopatología bastante reconocida, ¿no? ¿Ok? Porque ya la patogenia es la etiología que conoces, pero como a través de esa etiología te conoces todos los procesos. Y esos procesos van a tener muchos cambios dinámicos, y esos cambios dinámicos son más fisiopatológicos, ¿no? Siempre la patogenia es conocer una causa y saber que todo lo que se desencadena desde esa causa, pero cuando tú quieres conocer todos los movimientos que ocurren dentro de esos procesos, ese es la fisiopato, ¿no? La fisiopato son los procesos intermedios. En cambio, la patogenia es conocer todo a base desde el reconocimiento de una causa, ¿no? En este caso, nosotros conocemos la causa, es una bacteria, que es una bacteria que tiene como reservorio natural, el hombre, el humano. Por lo tanto, entre humanos no vamos a contagiar, no es con el perro, este es con el hombre. Así que si tú controlas el tema con el hombre, todo va a radicar en dar vuelta por ahí. ¿Ok? Entonces, bastantes datos en la etiología y bastante que poder entender. Ahora, yo te cuento una historia, y con esta historia vas a cerrar este tema de manera muy sencilla. Y normalmente una persona va a tener contacto con otra persona, y este contacto va a ser de que una persona tosa, ¿no? Va a toser. O puede ser que el paciente hable. La cuestión es que tienen un contacto. Y acá lo que sucede es que la bacteria, con su grupo de amigas, va a pasar por todas las divisiones que tú conoces, que ya hemos estudiado en la parte inicial de este curso, y va a encontrarse con un señor macrófago. Vamos a poner a nuestro amigo el macrófago aquí para que tú puedas reconocer los eventos que suceden con la bacteria. El macrófago, que está dentro de los alvéolos, va a mirar a la bacteria y lógicamente no lo puede, no la reconoce, no sabe qué cosa es el pobre macrófago. El macrófago chapa la bacteria, la logra atrapar, porque tú sabes que el macrófago, como se dice, es el barrendero de todo esto, pero el macrófago se pregunta, ¿qué se hace con esto? ¿Saben por qué les digo esto? Porque normalmente el macrófago trata de envolver cualquier cosa en sus fagolisosomas. Pero el macrófago no puede eliminar, porque no está facultado, no puede eliminar con sus fagolisosomas, ¿no? No sabe qué hacer. Entonces, como él no sabe qué hacer, lo más lógico del mundo es que nuestro amigo el macrófago va a tratar de pedir ayuda a la gente que sí sabe, bueno, lógico, hace una interconsulta. Y el macrófago va a pedir ayuda a través de la interleuquina 12. ¿A quién le pide ayuda? Al hombre, el directivo. El directivo del sistema inmunológico. Nuestro linfocito T. Pero el linfocito T necesariamente tiene que, digamos, tiene que saber cómo destruirlo, ¿no? Cómo estimularlo al macrófago, pero no sabe, no le han enseñado. Entonces es un linfocito que la verdad que le falta capacitarse, y entonces es un linfocito
que tiene que ir a avisar a la gente. Este linfocito definitivamente va a activar y se va a ir por la vía linfática, ¿ok? Por la vía linfática, a los ganglios, donde tú sabes que ahí está el centro de operaciones, ¿no? El ganglio es un hospital grandazo, ¿no? En los ganglios, acá hay un montón de gente, de linfocitos que están ya facultados, ¿no? Capacitados, ¿no? Que son los T-helper-1. Todo este proceso que está sucediendo para que puedan facultar, para que pueda llevar su curso el macrófago, está pasando el tiempo, ojo. Y muchos macrófagos, mientras tanto, están muriendo. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer y muchos van cayendo. Y al caer muchos macrófagos, pues aprovecha la bacteria y la bacteria logra ingresar al cuerpo. Ojo, el ingreso de esta bacteria al torrente sanguíneo, mientras está que se faculta nuestro amigo el macrófago, va a ocurrir en las 3 primeras semanas tras la infección. Y esto va a ocurrir cuando tu macrófago no esté preparado ni tenga buenos sistemas de inmunidad natural, innata, respuesta innata natural no esté correcto, ¿no? Y esto va a ir a hacer un cuadro sistémico. Entonces, los cuadros sistémicos que se pueden presentar, generalmente van a hacer que uno tenga una respuesta que en algunos pacientes, que es un bajo porcentaje, puede terminar haciendo una bacteriemia, ¿no? Esta bacteriemia que se presenta en pacientes que están inmunosuprimidos, sobre todo pacientes inmunosuprimidos, que tengan alguna condición, van a ser la famosa tuberculosis miliar, ¿no? Que se ve mucho en este estadio primario de infección. Los ganglios con el T-helper-1 van tomando la decisión, ¿no? En la gran mayoría de los pacientes, porque esto va a ocurrir en la gran mayoría, la gran minoría, en una primera infección va a tener esta infección sistémica. Y lo que va a ocurrir es que los ganglios van a volver a facultar y le van a decir al linfocito, ¿sabes qué? No te preocupes, lo que tienes que hacer tú es decirle al macrófago que se active. Activa los macrófagos. ¿Pero cómo lo activo? Con un interferón. El interferón gamma. Perfecto. Entonces, como el linfocito vuelve al macrófago, lo va a activar el linfocito al macrófago con un interferón gamma. ¿Ok? Con el interferón gamma, nuestro amigo, el macrófago, va a potenciarse, porque ya activo, el hombre ya está activo, como se dice, va a pasar de un estado que no sabía, ¿no? Que no sabía al inicio, va a cambiar a un macrófago activo. ¿Ok? Un macrófago activo. Y el macrófago activo ya sabe cómo destruir definitivamente. ¿Por qué? Porque ahora el macrófago está en otra condición, ya que está el macrófago activo, y lo que hace el macrófago activo es activar sus fagolisosomas. Activa los fagolisosomas. Y la activación va a hacer que produzca derivados del oxígeno, o sea, hace reactantes del oxígeno. Y con esto comienza a destruir. ¿Ok? Estos macrófagos activos ya son macrófagos mucho mejores. Comienza a diferenciarse. Incluso algunos macrófagos comienzan a diferenciarse y se van transformando en células llamadas epiteloides. Epiteloides. Las células epiteloides lo que van a hacer es traer más monocitos que se puedan evolucionar a macrófagos. Y para traer los monocitos, las células epiteloides, acá están los monocitos de la sangre, para que ellos puedan entrar y transformarse en macrófagos, ella lo va a activar con el TNF. ¿Ok? Por eso que con los pacientes que tienen artritis reumatoide se usa anti-TNF. Y muchos de ellos pueden desencadenar una tuberculosis. ¿Ok? Entonces el TNF se usa en artritis reumatoide también.
¿ok? Y acá usamos el anti-TNF. Por eso es que en artritis reumatoide, no te olvides, puede desencadenar una tuberculosis. Entonces, en este tiempo de destrucción y contenido que va a ocurrir en la parte primaria, ¿no? ¿Qué conclusiones tenemos? Primera conclusión, vamos a ponerlo de otro color. Primera conclusión, un grupo de pacientes inmunosuprimidos va a poder tener una inmunosupresión, de fondo una inmunosupresión, una enfermedad crónica inmunosupresora como la diabetes, por ejemplo, pueden tener cuadros miliares, VIH, ¿no? Pacientes que están tomando corticoides, pacientes que tienen algún grado de quimioterapia, cualquiera va a poder tener una infección primaria, pueden hacer una tuberculosis miliar. Segunda conclusión que tenemos que hacer, que el paciente normalmente pasa como 3 semanas para el proceso de recaptación y aprendizaje. En ese proceso de aprendizaje de cómo destruir la bacteria, esto va a suceder en la gran mayoría de pacientes, ¿ok? En la gran mayoría de pacientes vamos a frenar el foco primario. Entonces la destrucción va a ser así, se va a ver como una huellita, acá no sé si logran ver, lo pongo de otro color. En el foco primario vamos a ver que se logra frenar en la gran mayoría, ¿ok? En la gran mayoría se frena. Ojo, el foco de Gone, el complejo de Gone, que ustedes ven acá, este nódulo, mejor dicho, no digamos complejo, ahorita hablemos de nódulo, ustedes van a ver que se ve solamente en el 15% de los pacientes con tuberculosis diagnosticada. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad ese 15% es el que termina siendo clínica y un 85% lo limita y nunca lo logran diagnosticar. Entonces, eso es importante recordarlo. Por eso que algunos de nosotros, la mayoría de médicos, tenemos pequeños ganglios a nivel del ilio y es como que hubiera habido un compromiso ya previo, o todos podamos haber tenido contactos con pacientes en todo lado, una emergencia, lugares aglutinados en los hospitales, todo. Pero la gran mayoría contiene esta infección inicial, ¿no? Esa es la conclusión que ustedes tienen que llevarse. Doctor, en este proceso de guerra, que ha pasado 3 semanas, también algunas bacterias han ido, ¿no? Claro, al haberse ido algunas bacterias, por ejemplo, en estas semanas, estos T. helper 1, que ya saben que existe la tuberculosis en tu cuerpo, son aquellos que van a ser los que van a avisar que ya existe contacto con la tuberculosis, porque ya ellos son como que los generales y le tienen que avisar a todos sus departamentos. Entonces, aquí van a hacer el concepto del PPD. El PPD es un concentrado proteínico purificado en el cual nos va a decir a nosotros que hemos tenido contacto y gracias a quién, a los linfocitos T. helper 1. Y el PPD sale generalmente positivo de 2 a 6 semanas del contacto, ¿ok? De 2 a 6 semanas. Por eso es que es importante recordar que este T. helper 1, ya que ha tenido contacto, lo puede ser desde 2 hasta 6 semanas. Por eso que puede ser que salga PPD negativo después de un mes, pero no necesariamente por eso no ha tenido contacto. No, porque hasta 6 semanas incluso puede demorar en la primera forma de poder saber si algún paciente tuvo contacto o no. ¿Ok? Esto es importante que ustedes puedan recordar. Las células epiteloides se van también agregando y se van generando algunas células. Por ejemplo, cuando se fusionan también se llaman células gigantes, ¿no? Las células gigantes. Entonces es importante. ¿Ok? Entonces esto ocurre en una tuberculosis primaria, ¿no? Tenemos un foco, en la gran mayoría de pacientes, no se va a ver eso en la placa, no se ve, en la gran mayoría, se ve en un grupo minoritario, ¿no? Que logras, en el estado agudo, logras mirar la imagen ¿no? Pero la gran mayoría, como no es un estado agudo, no se ve, pues, por eso que no logran mirar la radiografía de los pacientes con tuberculosis cuando te preguntan, oye, ¿por qué no se ve tanto un foco de Gone, no? ¿Por qué no se ve? Porque la mayoría no va, pues, la clínica es inespecífica, de repente piensa que es un resfriado, una molestia, puede tener una molestia inicial, pero luego no va. Entonces, en cambio, los que sí logra progresar aún más, ahí sí logras verlo, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, la gran mayoría, entonces, hemos hecho como conclusión, contienen una fase primaria, ¿no? Contienen una fase primaria y se forma un foco importante de contención, ¿no? Que normalmente nosotros vamos a ver. Este foco importante de contención, acá ustedes lo pueden ver como un granuloma
tuberculoso, ¿no? Un granuloma tuberculoso, que esa es la forma, digamos, inicial de poder contener cualquier daño en el paciente, ¿ok? Muy bien. Entonces, acá estas células gigantes, o células de Langerhans, también algunos lo conocen como Langerhans, células de Langerhans, van a ser todos parte de este foco, este granuloma que se va a formar, ¿no? El granuloma, si alguien me dijera, ¿qué es el granuloma, doctor? El granuloma es la forma más efectiva de controlar la TB, ¿ok? De control de la tuberculosis. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿ok? 95% de pacientes controla la enfermedad al inicio. 5% de pacientes no la controla. Este grupo que no lo controla, generalmente, que es una tuberculosis primaria diseminada, digamos, como se dice, este grupo de pacientes, de este 5% que no controla, es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Va a pasar varias cosas con este grupo de pacientes. Una parte de este grupo de pacientes, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Una parte van a tener la tuberculosis progresiva, o sea, una parte va a ser clínica, va a ser todo, ¿no? Va a ser progresiva. ¿Ok? Una parte va a ser una tuberculosis progresiva. ¿Ok? Desarrolla todo el cuadro. Otra parte va a ser una tuberculosis diseminada, que es la tuberculosis miliar. Otro grupo de este 5% va a ser un cuadro diseminado, ¿no? Entonces, es importante poder recordar esto. Disemino, y no necesariamente, por ejemplo, si yo hiciera un cuadro diseminado, puede ser que mi cuadro diseminado, al inicio, haya hecho clínica miliar, o puede ser que me he diseminado, pero no logro hacer clínica miliar también. Eso es muy importante, ¿ok? Eso es muy importante, recordar. Entonces, otro detalle importante, al diseminar, yo me meto por todo el cuerpo. Una parte se va por el riñón, se va por el cerebro, se va por los huesos, el intestino, ¿no? Se va por todos lados, ¿ok? Generalmente, este grupo de pacientes que al inicio logra hacer diseminación, logra hacer progresión, o sea, generalmente pacientes que han tenido una tuberculosis primaria, ya tuvieron una tuberculosis primaria, que no han llegado a tener, han sido progresivos, o han tenido una siembra bastante diseminada. Estos pacientes son los que más rápido van a reactivarse, ¿ok? Son los pacientes que van a entrar, digamos, a una reactivación. Entonces, estos pacientes para diseminación han trabajado sobre el foco hemático. En cambio, mira, los pacientes que controlan son full linfáticos. En cambio, los pacientes que van por la sangre son los full diseminados. ¿Ok? Eso es muy importante. Pacientes que pasa el tiempo, puede ser que pasen algunos años incluso. El paciente que ha tenido una diseminación son pacientes que van a ser más susceptibles a una reactivación. Entonces, la reactivación va a ser, ¿por qué? Porque muchos macrófagos no han eliminado completamente la tuberculosis. Al no eliminar completamente la tuberculosis, es más sencillo que se desarrolle una tuberculosis secundaria. ¿Ok? Tuberculosis secundaria. Eso se llama reactivación. O sea, las defensas por un momento nuevamente logran bajar de nuevo y tú haces una reactivación secundaria. Esta reactivación secundaria, definitivamente, van a ser más agresivas. Si en la primaria se encontraba a esta altura el foco, como ven acá en la punta de la base casi, en la secundaria los focos son apicales, apicoposteriores generalmente. Entonces las reactivaciones van a ser más agresivas, van a ser con cavernas, van a originar cavernas, van a hacer grandes daños, van a hacer hemoptisis, por ejemplo, muchos de ellos van a dar hemoptisis, un daño más manifiesto, y generalmente les gusta la zona apical del pulmón, ¿no? El ápice pulmonar. ¿Ok? El ápice pulmonar. ¿Por qué? Porque van en las zonas más ricas de oxígeno. Entonces, cuando una persona tiene un granuloma, un granuloma es sinónimo, si te das cuenta, de trabajar muy bien el freno. El granuloma es sinónimo que hemos frenado bien.
que hemos hecho una buena contingencia, que hemos hecho un buen trabajo. Pero cuando hacemos una clínica de reactivación, generalmente es porque en una fase de tuberculosis primaria nos hemos diseminado mucho más o la enfermedad llegó a ser progresiva al inicio. Son los pacientes que son más susceptibles a poder reinfectarse continuamente. ¿Ok, chicos? Entonces, qué importante es el sistema inmunológico para poder frenar el desarrollo de la tuberculosis. Entonces, en las tuberculosis primarias, lo que nosotros vamos a ver es que podemos encontrar los famosos complejos primarios, ¿no? Los complejos de Ghon. El complejo de Ghon generalmente va a estar trabajado, va a estar, digamos, dilucidado por una linfangitis, que es en la comunicación que va a haber acá en el pulmón, lo voy a poner con otro color amarillo para que se vea. Una linfangitis junto al nódulo de Ghon inicial, como le digo, que se va a ver en el 15% de los casos, y una adenopatía satélite. Todo esto es complejo de Ghon. Cuando nosotros vemos calcificación del ganglio, pasamos a llamarnos complejo de Ranke. ¿Ok? El complejo de Ranke o complejo primario es cuando nosotros estamos viendo todo este complejo básico asociado a una calcificación importante y a una linfangitis. A veces ustedes van a mirar en los diferentes lugares y van a decir, oye, mira, acá solamente veo un nódulo, ¿no? En una tuberculosis. Entonces, de frente, todo esto le llaman, de frente, así, debe ser un complejo de Ghon básico. Pero cuando vean calcificaciones asociadas a nódulos, puede que la linfangitis lo vean o no, a toda esta mancha ya le dicen ustedes complejo de Ranke, porque es la presencia del ganglio que va digamos que va a parecer mucho más llamativo, ¿ok? Que es generalmente cuando se calcifica un poco más. La tuberculosis primaria que vemos, entonces, va a ser muy importante con daños que se van a ver en el menor porcentaje de pacientes, ¿ok? En la menor cantidad de pacientes se va a ver este daño. La gran mayoría logra controlarlo con su sistema inmunológico, pero un grupo pequeño, como han visto, 5% van a hacer daños interesantes, importantes, y que pueden progresar y que pueden diseminarse en esta primera etapa, ¿ok? Eso es muy importante recordar, ¿ok? O sea, por eso es que te das cuenta que esto te hace sospechar o te hace recordar cuando, por ejemplo, sabes que hay doctores que trabajan en centros que tienen mucha tuberculosis y tú ves que no les pasa nada, ¿no? Y ahí te das cuenta de que la susceptibilidad inmunológica es importante, ¿no? Son la mayoría, independiente de la bioseguridad, vas a ver que hay un sistema más protegido. En cambio, vas a ver que hay médicos que inician, ponte el internado, y al toque como que hacen clínica, ¿no? Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que muchas veces por las condiciones propias de inmunosupresión, ¿no? Van a desarrollar? En la tuberculosis secundaria, ahí es donde tú vas a ver todas las placas horribles, con todas esas placas horribles, asquerosas, una fibrosis, daño por todos lados. Esa es una tuberculosis secundaria, es más agresiva, en el despertar es mucho más agresivo. Ahí incluso puedes tener hasta las cavernas y también esto, ¿qué te he puesto? Las complicaciones de la caverna, ¿no? Los aneurismas de Rasmussen, las fístulas broncopleurales, los empiemas asociados que debutan, que vienen al hospital con su placa de tórax, con niveles así, hidroaéreos, ¿no? Acá pierde la curva de Damaso, ¿por qué? Porque el pulmón ha hecho un hueco y el derrame que tienen y está con aire, entonces como ahí hay presión positiva, se pone recto. ¿Te acuerdas que te enseñé en patología pleural? Cuando el líquido está recto, cuando hay contacto con aire, ¿ok? Contacto con aire. Entonces miren qué bonito es la forma como trabajan las dos vías, tanto primaria y cómo se reactiva en una secundaria de acuerdo a la inmunosupresión que tengamos en nuestro paciente. ¿Ya, chicos? Muy bien. En la patología, definitivamente en la patología, nosotros vamos a entender el concepto de la batalla inicial de destrucción masiva que va a encontrarse adentro, ¿no? Esta destrucción va a ser la necrosis gaseosa, ¿no? El casio. Va a ser el sinónimo de muerte masiva, ¿ok? Vamos a estar enrolados en un primer bloque. ¿Por quién? Por los macrófagos, tanto los mismos macrófagos como sus evoluciones, que son las células gigantes, por ejemplo. Entonces, segunda línea, vamos a encontrar el macrófago y sus diferencias, ¿ok? Diferencias.
que son generalmente las células más evolucionadas, ¿ok? Todas las líneas, sean Langhans, que son las gigantes multinucleadas, o las epiteloides, que todavía son un proceso intermedio, ¿ok? Entonces, atrás de ellos, ¿quién está? Los linfocitos. Los linfocitos están ahí mandando señales de reactivación a ellos. Date cuenta, están como una segunda línea. Los linfocitos están acá como una segunda línea. Y atrás, finalmente, están bloqueando un montón de células que son los fibroblastos. ¿Por qué? Para que todo se quede ahí y no salga nada de infección. ¿Ok? Entonces, el granuloma tuberculoso es un signo de buena inmunidad. Es un signo de buena inmunidad. Quiere decir que va a haber control del daño. ¿Ok? Estos bacilos, ya saben, ya les he explicado, pueden salir a la sangre, ¿no? Y pueden hacer un componente sistémico, sobre todo cuando se borra la inmunidad. Este componente sistémico va a hacer que el bacilo pueda hallarse en diferentes órganos distintos, originando los procesos de tuberculosis, por ejemplo, extrapulmonar, ¿no? Que es una forma bastante frecuente de asociar, ¿no? 80% de los extrapulmonares tienen como un antecedente una patología respiratoria de inicio, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es un detalle muy importante. A la hora también de analizar el esputo de los pacientes con tuberculosis, no se olviden que para que veamos esputo con TB normalmente tenemos que tener de 5.000 becas a 10.000 becas como mínimo para que se puedan ver en el esputo. ¿Ok? Eso es importante, por eso es que demora en que salga positivo y por eso tiene baja sensibilidad, porque tienes que tener una buena cantidad de esputo. Y también el esputo que tú vayas a tener va a ser va a ir saliendo como que más positivo cuando hay algunas lesiones que se van a asociar a ello. ¿Ok? Eso es importante cuando hablemos de la parte del diagnóstico. El esputo, cuando se tiene que hallar para buscar la bacteria, lo ideal es que tiene que procesarse dentro de las primeras 2 horas. Eso es lo ideal para el procesamiento. ¿Ok? Si ustedes ven que van a cultivarlo, por ejemplo, y demoran, digamos, poder cultivar, si ustedes refrigeran, por ejemplo, refrigeración, esto, por ejemplo, la refrigeración daña la multiplicación bacteriana. Entonces, por lo tanto, hay que ser muy estrictos cuando uno piensa en esputo, porque es la forma más rápida y violenta de poder, digamos, con seguridad, poder ver la bacteria, ¿no? Entonces, hay que analizar estos detalles, porque no va a ser mucho más fácil poder lograr, ya que hay una bastante limitación del mismo esputo, y la baja sensibilidad se va a dar generalmente en situaciones de inmunosupresión, pues, ¿no? Por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes que son niños, o que tengan una tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, ellos van a tener baja sensibilidad al esputo, ¿no? Y no vamos a poder apreciar muy bien la bacteria, ¿no? Entonces, aparte de eso, tampoco puedes diferenciar si una bacteria es drogoresistente así a simple vista, ¿no? Pero puedes usar alguna técnica que sí te ayuda a la visión directa a poder diferenciarlo en el microscopio que usan generalmente luz invertida, ¿no? En la técnica MOTS. La técnica MOTS te permite ver los bacilos que son resistentes a rifampicina y suriacida. Y es la técnica de la prueba de sensibilidad que hoy en día es la más usada en nuestro país, ¿no? Pregunta de examen. Entonces, esas pruebas van a ayudar mucho aquí. Si el paciente, por ejemplo, tuviera, siempre cuando uno lee el BK, tiene que leerlo basado en datos clínicos del paciente. Por ejemplo, la tuberculosis cavitada tiene mayor sensibilidad, por ejemplo, puede pasar hasta del 80% para poder ver bacilos, pero hay que saber esto. Si tú tienes, por ejemplo, una tuberculosis infiltrada, con infiltrados, tú puedes tener más del 50% de probabilidad. Y si tú tienes, por ejemplo, una tuberculosis con nódulos nada más, tu porcentaje de probabilidad va a bajar, porque tú ya sabes que los nódulos es una forma de granuloma que van a delimitar el estadio inmunológico. Mira, qué interesante es todo esto con respecto al BK en esputo, que van a hacer de todo este proceso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ven la importancia, ¿no? Del BK en esputo. Es importante, es la prueba hoy en día que ustedes cuando les pregunten un examen, generalmente va a comenzar con la prueba
beca en esputo para todo, porque es lo que usamos, y es por lo que puede ayudar, pero quiero que recuerden los lineamientos de ser un buen becano. Ahora, los lineamientos de hacer una buena prueba de esputo también es importante, pues chicos. Por ejemplo, para que tú digas que alguien ha hecho un buen esputo, tú tienes que encontrar dos características, ¿no? Primero, tienen que haber más de 25 leucocitos o más de 25 polimorfos nucleares y tienen que haber menos de 10 células epiteliales, ¿no? Para decir que es una muestra bien tomada. Estas son dos preguntas que siempre les han formulado a ustedes y hay que tomar en consideración, ¿no? Para enfrentar este tema. Y con respecto a cómo actuarán los fármacos, un lineamiento vamos adelantando acerca de los diferentes lugares. Hay fármacos, el más importante de todos es la rifampicina, ustedes lo saben. La rifampicina es la que va a ser siempre bactericida, no importa el lugar. O sea, es lo chévere de la rifampicina. La rifampicina siempre va a ser bactericida, siempre, donde sea. ¿Ok? En cambio, observen lo que sucede en el calcio. En el calcio ustedes pueden encontrar la isoniazida, pero la isoniazida es bacteriostática en el calcio. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque la isoniazida quiere decir que puede ser bacteriostática en algunos lugares, sobre todo en el calcio. ¿Ok? En cambio, en el calcio, la rifampicina va a generar una mejor experiencia de muerte a la bacteria, ¿no? Esta es pregunta, por ejemplo, ¿no? Las tres han sido preguntas, en verdad. El segundo es las cavernas, ¿no? Las cavernas son lugares ricos en oxígeno y ahí generalmente ha abundado sobre todo lo que es la isoniazida. A la isoniazida le encanta trabajar sobre lugares oxigenados como la caverna, ¿no? Esto solo te lo digo para que puedas diferenciar cómo es que una, mientras está todo muerto, desoxigenado probablemente, puede igual seguir trabajando bien, que es la rifa, versus la isoniazida que necesita mejores condiciones de trabajo en lugares más oxigenados. Y la piracinamida, te la pongo porque ha sido preguntada varias veces. La piracinamida, acuérdate del nombre, piracinamida, la I es sumamente intracelular, ¿no? Es un fármaco que actúa dentro del macrófago. Por eso es que la M te la resalto de macrófago. En cambio, la isoniazida y la rifam pueden trabajar extracelularmente, ¿ok? No son no hay que ser tan exquisitos, ¿no? Trabajan de manera extracelular y también de manera intracelular. O sea, con esas dos como que tú tienes un efecto bacán, ¿no? O sea, bastante exacto. En cambio, tú vas a ver que la piracinamida es muy intracelular, ¿no? Es muy intracelular. Y si quieres agregar una, que es el etambutol, que no está acá metido, el etambutol es más extracelular, ¿no? Es más extracelular. Eso es como para ubicarnos. Hay una vía CAR que grabé acerca de los fármacos antituberculosos y los efectos bioquímicos internos. Voy a tratar de compartírselas, ya que estamos en el rubro de este aspecto, sobre todo, para que lo puedan también tener, ¿ya? Es un video bien bonito dedicado a los aspectos de fármacos en tuberculosis con detallitos y cositas. Bien, entonces, para que uno ya enfrente el concepto, tiene que manejar algunas definiciones operacionales, ¿no? Ustedes van a escuchar hablar del concepto de tuberculosis pansensible, multidrogo, extensamente, es porque hay diferentes guías, ¿no? La última guía, que fue la más extensa, fue la del 2013 en el MINSA, y hubo una normativa que sacaron en el 2018 con respecto a los esquemas de manejo. Estas guías están en la biblioteca de la academia, así que ahí las pueden revisar y les voy a decir por qué tienen que revisarlas. Una tuberculosis pansensible generalmente es una tuberculosis en el cual se demuestra que hay sensibilidad a todos, absolutamente a todos los medicamentos de primera línea, ¿no? De primera línea. Ese es un concepto preguntado, ¿ya? Sensibilidad a todos los medicamentos de primera línea. Lógicamente acá se han utilizado pruebas de sensibilidad convencional. El caso de una MDR se va a referir a aquellos que tienen una resistencia tanto a isoniazida como rifampicina. Entonces acá hay una resistencia a isoniazida como rifampicina. ¿Ok? Entonces es importante que recuerden ustedes que la resistencia es a ambas. No es a una o a la otra, no, es a ambas. Y un caso de la XDR o tuberculosis extensamente resistente es cuando hay resistencia, primero, es como una MDR, o sea, tiene resistencia a ISO más RIFA, que a esto le sumes, incluido una resistencia
a una fluorquinolona, ¿no? Una fluorquinolona y también un inyectable de segunda línea. Generalmente usamos o amikacina, o kanamicina, o capreomicina. ¿Ok? Eso es importante. Lógicamente, para esto puedes haber usado no necesariamente pruebas convencionales, ¿no? Acá usas pruebas convencionales. Acá puedes usar prueba molecular o convencional, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente con eso, en ese sentido. Ya, ¿por qué les decía que quiero que aprendan la norma técnica? La norma técnica. Tienen que darle una leidita. Porque han preguntado, por ejemplo, qué es un sintomático respiratorio, o qué es, sí, un sintomático respiratorio examinado. ¿Qué cosa es? Y tú dices, pucha, un sintomático examinado. ¿Cómo van a preguntar eso, doctor? Así han preguntado. ¿Ok? Así han preguntado. Entonces, estas cosas, yo sé que son un poco técnicas, pero les van a preguntar. ¿Okay? Acá te he separado de toda la guía algunos conceptos nada más, pero en realidad la idea es que tú lo manejes, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, un caso nuevo, ¿qué es un caso nuevo? Es un paciente con diagnóstico de tuberculosis, por ejemplo, ya le diagnosticaron tuberculosis, y que no ha recibido nunca un tratamiento antituberculoso. Nunca. O, si lo ha recibido, por ejemplo, si lo ha recibido, este paciente lo ha recibido menos de 30 días. O sea, menos de 30 días. ¿Y por qué menos de 30 días? Porque la replicación de la TB es tan lenta que todavía te da tiempo para que no tenga tanto potencia, como se dice, ¿no? De haber hecho una resistencia al fármaco. ¿Ok? Eso es importante. Un caso antes tratado, generalmente es un paciente con diagnóstico de tuberculosis y, lógicamente, él ya tiene un antecedente de haber recibido tratamiento por 30 días o más. ¿Ok? Eso es importante, ¿eh? O sea, acá tú ya le aplicas el antecedente de haber recibido más de 30 días. Entonces, es importante diferenciar que es un nuevo y un antes tratado. ¿Ok? Antecedente más de 30 días. Entonces, una cosa es que de repente ha recibido tratamiento por tuberculosis más de 30 días, nada más te dicen. Entonces, esto es un antes tratado. ¿Ok? Entonces, esto puede ser una recaída. Una recaída es un pata que le dio tuberculosis, le dieron de alta, porque ya estaba curado, y vuelve a aparecer de nuevo. Es una recaída. ¿Ok? Una recaída. O puede ser un abandono recuperado, un pata que recibía más de 30 días, dejó el tratamiento, y luego vuelve de nuevo. ¿No? Eso es importante. ¿Ok? Entonces, o puede ser un fracaso, ¿no? Porque también se está usando el término de fracaso. Porque generalmente, fracaso le decimos nosotros cuando el paciente, lógicamente, ya ha tenido un tratamiento con, por ejemplo, fármacos de primera o segunda línea, y no ha ido bien. ¿Ok? Entonces, le han dado, no ha ido bien con fármacos de primera o segunda línea. ¿Ok? Perfecto. Y dice, no, es fracaso, no pasa nada. Es de la condición según el antecedente, ¿no? Y de acuerdo a los esquemas, pues tú ya sabes, pues, ¿no? De acuerdo a los esquemas, es importante recordar esto, ¿no? ¿El paciente fue curado o no fue curado? Y acá ya vas a definir algunos términos, ¿no? Es importante, chicos, que una persona se considere curada, ¿ok? Curada es aquella persona que concluye el tratamiento, eso es importante, ¿eh? Concluye el tratamiento. Y tiene BK negativo en su último mes de tratamiento. Imagínate, es un curado. ¿Ok? Ese es un paciente curado. Esto es importante recordar. ¿Ok? Y también podemos tener pacientes con tratamiento completo. Los pacientes dentro de los pacientes con tratamiento completo son pacientes que tienen generalmente un
tratamiento farmacológico que ya han hecho todo el proceso, por ejemplo, han hecho todo el proceso, le han hecho confirmación bacteriológica al inicio, concluye, por ejemplo, el esquema de tratamiento con buena evolución, y no fue posible realizar baciloscopía el último mes, ¿ok? No fue posible realizar baciloscopía el último mes. Entonces, lógicamente, a este no le pudiste, o sea, él es el mismo que el anterior, pero este término se aplica para aquel que no pudiste realizar baciloscopía el último mes. ¿Ok? Último mes. Entonces, eso es importante, más. ¿Ya? Eso es importante. Otro que tú puedes tener acá le pones C, punto, este es A, este es B, acá es otro, son 3 términos, he corrido para acá, este es C, es otro término. Fracaso. Fracaso es un paciente que tiene baciloscopía, ¿ok? O cultivo de esputo positivo a partir del 4º mes de tratamiento. Es fracaso, ¿no? Este es fracaso. ¿Ok? Es un fracaso. Entonces, estás dándole manejo, nada, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, esta es la condición de ingreso y esta es la condición de egreso. ¿Ok? Entonces, ya sabes, las condiciones de ingreso, cómo ingresan y condiciones de egreso. Hay unos conceptos que quiero que leas, sobre todo en la guía, que son las unidades especializadas en tuberculosis. Estas unidades especializadas en tuberculosis son áreas generalmente de atención de los hospitales donde les dan tratamiento solo a tuberculosis, ¿ok? Pero lógicamente hay que cumplir controles de infección, controles de bioseguridad adecuados, ¿no? Acá hay varios tipos de conceptos. Un concepto está marcado dentro de lo que es el sintomático respiratorio, ¿no? ¿Qué es sintomático respiratorio? Pregunta el residentado médico. Es aquel paciente que tiene tos y flema, ¿ok? Tos con expectoración, por 15 días o más, o sea, mayor o igual a 15 días, ¿no? En otros países hay que diferenciar de causas crónicas como el asma, el EPOC. Acá en Perú, a cualquiera chapas con tos y expectoración más de 15 días, probable TB, ¿ok? ¿Quién es un sintomático respiratorio esperado? Generalmente esto es para identificar, por ejemplo, por cada 100 atenciones prestadas en mayores de 15 años, si yo tengo más de 100 atenciones en pacientes mayores de 15 años, yo espero en el Perú encontrar al menos 5 sintomáticos respiratorios, ¿no? Ese es el sintomático respiratorio esperado, que es 5%, ¿ok? En mayores de 15 años, ¿ok? Entonces es una forma de recordar. ¿Quién es un sintomático respiratorio identificado? Es ese pata, pero que lo hemos apuntado en el libro de registro, por ejemplo, ¿no? En el libro de registro. Hay un libro de registro de sintomático respiratorio en estas unidades, ¿no? ¿Y quién es el examinado? Es el que se ha obtenido al menos un resultado de baciloscopía. Esa es la que han preguntado en el examen de residentado. ¿Quién era un sintomático respiratorio examinado? Aquel al menos al que tenía un resultado de baciloscopía. ¿Ok? Entonces, es importante. Entonces, tiene que ser primero sintomático respiratorio y luego que le encontraron. ¿Ok? ¿Y el latente cuál es? Es el paciente en el cual, el latente tú sabes que lo define el PPD, ¿no? El PPD. Entonces, ahí tú dices, ¿no? A través del PPD ha salido positivo. En el Perú un PPD más de 10 se considera positivo, más de 10 milímetros, ¿ok? En pacientes con inmunosupresión es más de 5. Y tú dices, es un paciente que tiene un PPD mayor de 10, pero no tiene clínica, o sea, no tiene infección activa. No tiene infección clínica o infección activa. ¿Ok? Ya, entonces estas cositas, quiero que me las leas en la norma técnica. Yo te he separado los conceptos, digamos, más importantes, pero yo quiero que la leas. Eso te va a permitir tomar, digamos, un criterio mayor. Yo he puesto sobre todo aquellos que tienen componente numérico, que son los que les gusta preguntarte en los exámenes. ¿Ok?